Hola, Dios les bendiga, saludos, ya saben quién les saluda, como siempre, su hermano, su amigo y su enemigo, por causa del Evangelio y de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de poder seguir en sus caminos sirviéndole. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y les damos gracias a ustedes por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio y video, para suscribirse a nuestros canales de YouTube como Pastor Julio Matamoros y Contradicciones de Dios, y también Pastor Julio C. Matamoros, 3 canales en YouTube. Y para seguirnos en TikTok como Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros y Palabra Ungida 7, 3 cuentas en TikTok. Para seguirnos en Clapper como Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros. Para seguirlos en Facebook, aunque en Facebook ya hemos decidido que vamos a cerrar unas cuentas, solo los vamos a quedar con Julio C. Matamoros y Ministerio Profético Palabra Ungida. Ahí nos vamos a quedar. Con ese empezamos y con ese vamos a terminar. Cuando miremos que no tenemos nada de éxito en esa Facebook, entonces la terminamos por completo. Estamos en Instagram, en Truth Social, en X, en Lemonade, en Substack y en todo eso, pero más usamos esta red social. Dios me los bendiga. Yo voy a seguir siempre con el segmento Haciendo Conciencia. Ya lo vamos a detener, el segmento Haciendo Conciencia. Vamos a pasar a un segmento Profecías cumplidas y no cumplidas. Vamos a ir dando lo que está cumplido y lo que no está cumplido. Y en eso vamos a entrar en controversia, especialmente con esta que vamos a hacer ahora. Pero lo vamos a hacer en el segmento Haciendo Conciencia y ahí lo vamos a trasladar a las profecías cumplidas y no cumplidas. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, vamos a leerlo desde el 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía aquí tiene un poquito de controversia. ¿Por qué no decir las 69 semanas de un solo? Pero hay una razón por la cual se dice, según dicen los historiadores, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay 2 cosas bien importantes que hoy en día personas como César Vidal, que son famosos historiadores, teólogos, están diciendo que esto ya se cumplió totalmente. Que esa semana, que se detuvo el reloj profético de Dios, ese es un disparate, eso es aquí, eso es allá. Vamos a analizar bien el texto así rápidamente, en otro video lo vamos a abrir más ampliamente. Si nosotros tenemos cuidado, ¿verdad? Como estaba diciendo, hay una revelación ahí un poco rara, ¿no? 7 semanas y 62. Entonces, nosotros podemos ir por el lado de que después de las 62 semanas iba a aparecer el Mesías, ¿no? Pero también podemos ir por lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque dice claramente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que naciera el Mesías, iban a haber 69 semanas, ¿ok? Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Entonces aquí tenemos un problema con un montón de doctrinas. Ok, perdón, me está picando el oído. Es que hay un problema bien serio que no entienden estos que están enseñando el la doctrina ya no pude decir la palabra, así que ustedes la conocen. La dispensación, vaya, para que me entiendan, porque no sé qué está pasando con mi español. Pero hay un problema con ellos.
Pero también hay un problema con otros, porque no están entendiendo claramente que la Escritura dice bien claro que van a haber 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Eso quiere decir que en la semana 69, ¿ok? Dentro de la semana 69, ¿ok? Tiene que haber nacido el Mesías, pero cuando son semanas de años, entonces nos llama la atención mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si naciera el Mesías en la semana 69, no tendría cumplimiento la semana 70, porque sabemos que el Mesías empezó, según se calcula, yo quisiera que no calcularan, sino que nos dieran datos correctos, el Mesías, ¿cómo se llama? Vivió 33 años y algo. Entonces, vamos a ver, vamos a poner todo esto en contexto. El Mesías nació, porque ahí dice, hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas, 7 y 62 semanas de años, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, quiere decir que el Mesías tuvo que haber nacido entre la semana 68, 69 de 7 semanas, o si es posible, ¿cómo se llama? Menos. ¿Por qué? Porque entró a su ministerio a los 30 años y murió a los 33 y medio, según se dice. Entonces, para que ocurran 30 años, reducimos 30 años de las semanas, de 69 semanas, vamos a entrar a 68, son 7, 67 son 14, 66 son 21, ¿cómo se llama? Y de ahí 66, ¿cómo se llama? Son 28, 65 son 35. Entonces, ahí hay un problema de datos, un problema de matemática, un problema de aritmética que no concuerda, ¿no? Por eso los depredadores, ¿cómo se llama? Señalan estas cosas, estos errores que hay aquí, porque son errores, si no es que yo estoy mal, ¿no? Puede ser que yo esté mal, porque pues soy un ser humano, me puedo equivocar, ¿no? Pero yo estoy tratando de darle datos exactos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que ahí dice claramente que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo bueno es que no está diciendo que el Mesías príncipe tiene que nacer en la semana 69, sino que dice que van a haber, ¿ok? 62 semanas. Eso quiere decir que el Mesías príncipe nació en la semana 65, en medio de la semana 65 profética de Daniel, ¿ok? ¿Por qué lo digo esto? Porque el 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces quiere decir que al Mesías se le quitó la vida en la semana 70, ¿ok? No en la semana 69 como andan enseñando, sino en la semana 70. Y cuando tú traes el calendario, vas a ver que el Mesías nació en la semana 65, en medio de esa semana, porque de ahí traes 30 y algo de años hasta la semana 70, ahí se le da muerte al Mesías, ahí tiene cumplimiento la palabra profética de Daniel, ¿ok? Que da Dios a la profeta Daniel, 70 semanas. Al morir el Mesías tiene cumplimiento las 70 semanas. Al Mesías se le dio muerte en la semana 70, aproximadamente 3 años y medio de la semana 70. Ahí calculamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, estrictamente de 30 años. Empezó la semana 70. Jesús tenía 30 años cuando empezó la semana 70 y murió a los 33 años y medio, que son 3 años y medio de la semana 70. De ahí, dice la Escritura, porque ahí dice claramente, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? Aquí hay un problema también matemático. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo no sucedió 3 semanas y media después. ¿Ok? No sucedió 3 semanas y media después, sino que sucedió aproximadamente 40 años después. ¿Ok? Aquí hay otro problema matemático que tenemos que dejarlo religioso y entender. Jesús dijo que no pasaría esta generación, su generación, hasta que todo eso aconteciera. Según las Escrituras, las generaciones se cuentan de 30 a 40 años, ¿ok? Entonces, cuando Jesús predicaba, estaba contando ya con esa generación. Eso quiere decir que sucedería 40 años después. No iba a pasar esa generación,
hasta los 40 años, cuando todo eso aconteciera, de que se destruyera el santuario, se detuviera el sacrificio y se le diera, ¿cómo se llama?, destrucción a la ciudad de Jerusalén. Ahí. Pero el problema viene a ser en la matemática de la semana 70, porque la semana 70 es de años y cada semana tiene 7. Eso quiere decir que está hablando de 7 años, ¿ok? 7 años la semana. No existe otro formato como sacarlo, pero vamos a ver, si lo sacamos por año, por 7 años serían 490 años. Pero entonces alargaríamos el tiempo bastantísimo y no habría concordancia en el dato de Daniel. Por lo tanto, ahí hay un grave error en todo. En la doctrina dispensacionalista, que hoy sí la pude decir la palabra, pero también hay un error en los que ya creen que ya se cumplió todititito. ¿Por qué? Porque la destrucción de Jerusalén no llegó 3 años y medio después de que le dieron muerte al Mesías. No llegó. Llegó 40 años después. Ahora, si vemos los 7 años de la semana 71 y vemos los 3 años y medio de la semana 70, ¿ok? Aún así no llegamos a la cuenta de los 40 años después. Lo que sí es claro, que sí concuerda, es que Jesús dijo, ¿ok? Dijo claramente que de esa generación iba a salir, iba a suceder hasta que esa generación cumpliera su tiempo, iba a suceder la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Ahí sí macha totalmente. ¿Por qué? Porque Jesús tenía 30 y algo de años cuando empezó su ministerio, y si lo ponemos en ese lapso, la generación es de 40 años en la Escritura, y por ende se cumplirían exactamente esos 40 años después de la muerte de Jesús. Eso quiere decir que la semana 70 tiene su cumplimiento estrictamente en la muerte de Jesús. ¿Ok? El resto de eso, que sigue, por ejemplo, en el versículo 26 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las batallas. Vamos a entender algo aquí. El texto no está diciendo que inmediatamente va a suceder. ¿Okay? Hay algo bien bonito aquí, bien importante, es que el texto no está relatando tiempo. ¿Okay? Está diciendo que después de la muerte del Mesías, ¿okay?, sucederá que va a venir un príncipe y va a destruir la ciudad de Jerusalén y va a destruir el santuario, ¿ok? Y todo esto. Pero hay un problema en el versículo 27. En el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí es donde está el problema. Aquí es donde los dispensacionalistas hablan del reloj profético de Dios que se detuvo una semana, lo cual es totalmente absurdo en cierto aspecto. Es incompatible o insostenible con la mera escritura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo el cumplimiento de la semana 70. Ahora, si introducimos el versículo 27 al versículo 26, que es el mismo relato de la semana 70, ¿ok?, tendríamos entonces esa semana 70 cumplida totalmente, y por ende el cumplimiento de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén tendría cumplimiento cuando Jesús dijo que no pasaría esta generación sin que todo esto acontezca. Las generaciones son de 40 años, ¿ok? Según las escrituras se van contando 40 años, aunque hay algunos que la cuentan de 70, de 80 y de 100. Pero en la escritura generalmente parece ser que se cuentan de 40 años. Ahí tendríamos cumplida la palabra profética de Dios por medio del profeta Daniel, las 70 semanas, que era estrictamente para el pueblo de Israel, en el concepto de entender que se iba a suceder eso. Se iba a restaurar, se iba a hacer expiación por el pecado, porque es bien importante entender lo que dice el versículo 24, que es donde se pierden los dispensacionalistas. ¿Okay? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. O sea, está estricto dedicada la profecía al cumplimiento de Jerusalén, del pueblo de Israel y del Mesías prometido.
no tiene nada que ver con el resto de nada, es estrictamente. Entonces en el año 70 se le quita la vida al Mesías, ¿ok? Y en el año 70, ¿ok?, se da cumplimiento de todo, de lo que dice el versículo 24. Es bien importante entender que el texto, oh Dios mío lindo, tengo que terminar. Dios les bendiga. Permítanme, por favor, permítanme. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay? It's okay. Okay. Perdón, hermanos. It's okay. Chico pollo, ¿ok? Digo, pollo. Que anda su enemigo aquí. It's okay. It's okay. Estoy en problemas. Eso es lo que no, por eso no me gusta venir a predicar aquí. Porque siempre ando con mi perro y es un Rottweiler de 120 libras y siempre pasan chuchos aquí y ahorita está pasando uno de sus enemigos. Perdón, hermano, espero que no haya salido en el video, pero lo dudo que no haya salido. No lo puedo evitar, así que a las personas que me quieran demandar, que me demanden. Bueno, volvamos. Entonces, cuando vemos el texto 24, está refiriéndose estrictamente cuál va a ser el final de esas 70 semanas. ¿Cuál es el propósito de la duración de ese tiempo? Eso quiere decir que en la semana 70 se determina, ¿verdad?, el cumplimiento para la Santa Ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdonable y sellar la visión, la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ese es el propósito de las 70 semanas. De ahí se le está explicando al profeta cómo es que se va a dividir esto en 70 semanas. Se le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe va 7 semanas y 62. Ahí se le está explicando el tiempo al profeta, cómo, desde dónde se empieza a contar y desde dónde se va a terminar la semana 70. Entonces viene y dice claramente, ¿no?, que hasta el Mesías príncipe habrán 69 semanas, ¿ok? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todo ese tiempo, en medio de esas 69 semanas, se iba a suceder todo eso. Iban a ser el Mesías, se iba a edificar la plaza, se iba a edificar los muros de Jerusalén, se iba a edificar el templo o el santuario, como yo lo llamo, así lo llama la Escritura. Entonces, pero también se le iba a dar muerte al príncipe, al Mesías príncipe. ¿Okay? Hasta ahí es el cumplimiento de las 70 semanas. Después de ahí, hay que ir contando el por qué entonces no se cumple en la semana 70 de la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo muere en la semana 70, no muere en la semana 69, según las traducciones, ¿ok? Pero ¿por qué entonces el Mesías muere en la semana 70, pero la mitad del versículo 26, el inciso B del versículo 26, no se cumple en la misma semana 70, porque dice, mas no es por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso no se cumple en la semana 70. ¿Okay? Pero el Mesías sí muere en la semana 70, por lo tanto el dispensacionalismo anda bien perdido en este aspecto, porque el Mesías príncipe no murió en la semana 69, así de sencillo, no murió en la semana 69. Y aquí hay una profecía claramente que dice que se va a destruir el santuario y se va a destruir la ciudad y los muros. Entonces nosotros tenemos eso en la historia, usted y yo no lo sabemos pues, de ojos, pero lo tenemos en la historia, de que ese acontecimiento ya sucedió en el año 70 de nuestra era por Tito, con su ejército, a Roma, que fue a destruir a Jerusalén. Entonces, hay un problema aquí. En el caso de su servidor, yo voy a seguir investigando lo que dice hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Okay? Esto sucede aproximadamente 40 años después de la muerte de Cristo. Entonces, aquí tenemos un problema que resolver. Entonces, quiere decir que Cristo estaba diciendo que no iba a suceder, voy a repetir esto para que me entiendan, que no iba a suceder la destrucción de Jerusalén
hasta que acabara esa generación a la cual él se le había hecho presente, las cuales eran testigos de que él había llegado, de que Dios había cumplido la promesa de que iba a enviar el Mesías. ¿Por qué los judíos no lo aceptaron? Porque se perdieron, porque fueron duros de corazón, pero ellos sabían que ahí merito, en ese mismo tiempo en que nació el Mesías, que murió el Mesías, se estaba cumpliendo la semana 70 de Daniel, ¿ok? Y por ende, debido a la palabra de Jesús, se cumple la destrucción, que el texto no está diciendo que va a suceder inmediatamente, ¿ok? Pero se entiende así que tenía que suceder en la semana 70. Por eso el dispensacionalismo no lo acepta, porque no sucedió en esa misma semana la destrucción del templo y del santuario y del sacrificio, y todo se detuvo, ¿ok? Vamos a ver una cosa. El pueblo de Israel nunca más volvió a ofrecer sacrificios porque quedó destruido totalmente su santuario, y por ende ahí se detuvieron. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Eso quedó totalmente destruido. ¿Ok? A la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en el año 70 sucedió eso. Ya no hay más sacrificio. Entonces aquí el dispensacionalismo entiende que esta semana todavía falta que se cumpla esa semana, ¿ok? Pero si esta semana falta que se cumpla, ya no es de la semana 70, ¿ok? Ya esta semana es otra semana que no tiene nada que ver con la profecía de las 70 semanas, porque las 70 semanas ya se cumplieron, ¿ok? Entonces, este versículo 27 no incluye a la semana 70. No puede ser incluido en la semana 70, porque el Mesías murió en la semana 70. Y el Mesías profetizó que después de que no pasaría esa generación cuando se cumplieran las palabras de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del santuario y los muros. Y eso acontecieron 40 años después de la muerte de Cristo. Así de sencillo. Entonces, bien importante, el versículo 27 es un versículo problemático, vamos a decirlo así, si lo tratamos con honestidad. Pero el versículo 27 puede ser incluido dentro de la semana 70, ¿ok? Pero existe un problema. Los números no concuerdan, porque no sucedió la destrucción de Jerusalén, del santuario, de los muros, de la ciudad y del, ¿cómo se llama? De lo que dice la Escritura así, cesar el sacrificio, porque se cesaron hasta el año 70. Ahora, espiritualmente, el templo, vamos a verlo de esta forma. En el año 30 de nuestra era, que es cuando Jesús empezó su ministerio y Jesús entró al templo, Jesús declaró que ese templo ya no era visto, ese santuario ya no era visto, ¿ok? Entonces quiere decir que ahí se detuvieron el templo, pudiéramos tomarlo así, ¿ok? Pero más es en la muerte de Jesús donde se cesa el sacrificio. Ya cesa el sacrificio, ya delante de los ojos de Dios ya no es aceptable ningún otro sacrificio, pero el pueblo de Israel sigue sacrificando. Lo mismo es con el sacerdocio, vamos a entenderlo. Por el profeta Ezequiel, al sacerdocio solo se le da validez todos los sacerdotes, solo se le da validez a los hijos de Sadoc, ¿ok? Ese fue el sacerdocio que quedó vigente delante de los ojos de Dios, aprobado. El resto de los demás sacerdotes fueron desaprobados. Aunque estuvieron ahí, la Escritura no lo niega. Vaya, léalo usted allá en el libro de Ezequiel, capítulo 44, y verá. Entonces aquí hay un problema que hay que resolver, porque la dispensación espera el cumplimiento de las semanas 70 en tiempos venideros. Después ya tenemos más de 2000 años, ya casi, ¿verdad? Casi 2000 años. Pero el texto no dice eso. El texto dice que en las semanas 70 se le iba a quitar la vida al Mesías. Al Mesías se le quitó la vida en la semana 70. Eso quiere decir que la semana 70 ya se cumplió. Ya está cumplida la semana 70. Esa profecía es estrictamente para el pueblo de Israel, para la ciudad, para el santuario, para los muros y para los sacrificios. Ya ese cumplimiento ya llegó por la palabra de Jesús, que no pasaría esta generación sin que todos esos acontecimientos. Entonces quiere decir que cuando se refiere a la semana 70, se refiere a lo que presenta ya. De ahí se abre un nuevo pacto. Se le da fin al pecado, porque ya ahora usted viene a Cristo y Cristo lo limpia de todo pecado. Dios lo limpia por la sangre de Cristo de todo pecado. Bien para entender un poco, otro día voy a tomar este tema más a fondo para que lo entendamos.
porque la escritura en el versículo 24, con esto voy a cerrar, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdonable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Okay? Eso es el cumplimiento, tiene su fin en la muerte del Mesías. Ahí se cumplen las 70 semanas, hasta donde yo lo entiendo, pero otro día lo trataremos. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por su sintonía, gracias por compartirlo. Comente, por favor, ayúdenos a entender mejor esto, porque la verdad es una profecía bastante complicada por ambos lados. No es fácil en este contexto la profecía, porque existen una falla de números ahí que no concuerdan, ¿no? No concuerda. El Mesías no se le quitó la vida en la semana 69, sino en la semana 70. Al haberse le quitado la vida al Mesías en la semana 70, tuvo cumplimiento en la semana 70, tuvo cumplimiento en la profecía de las 70 semanas. Punto cerrado. Sí. Dios me lo bendiga grandemente, gracias. Y por favor, ya sabes lo que tienes que hacer. Compártelo, por favor. Reprodúcelo, comenta, ponle me gusta si no te gusta. Ponle no te gusta, pues a mí que... Y pues ya sabes, suscríbete, síguenos, por favor. Dios les bendiga, chao. Ya no se apagó el Estos son inventos un poco raros, pero perdonen, no se quiso apagar el bueno, lo voy a apagar con la mano porque no se apagó. Dios les bendiga, hasta luego, chao. Ya ni se quiere apagar ni con la mano, ya.